Esta es la historia de Elena, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más cruel e inesperada. Todo ocurrió en el frío pasillo de una mansión donde el eco de una voz furiosa lo llenaba todo. Su jefe, Ricardo, un hombre que medía el mundo en cifras y resultados, la había encontrado en un breve momento de oración. No estaba rezando en voz alta ni haciendo ningún tipo de espectáculo, simplemente se había detenido un instante para encontrar paz en su interior. Pero para Ricardo aquel gesto era una ofensa, una pérdida de tiempo intolerable. La humillación en su voz, el desprecio en su mirada, la acusación de estar perdiendo el tiempo con supersticiones. Aquello era solo el principio de una tormenta que nadie veía venir. Nadie merecía un trato así. El conflicto central era tan claro como doloroso. La colisión de dos mundos opuestos en el espacio confinado de aquella casa. Por un lado, estaba Ricardo, un millonario hecho a sí mismo, cínico y materialista, que creía firmemente que cualquier problema podía solucionarse con dinero. Su frustración más profunda era su propio hijo, Leo, un niño de 8 años atrapado en un silencio impenetrable desde la trágica muerte de su madre. Por otro lado estaba Elena, su empleada, una mujer humilde cuya única riqueza era una fe inquebrantable. La injusticia residía en que Ricardo, incapaz de sanar a su hijo con toda su fortuna, descargaba su ira y su impotencia sobre la persona más vulnerable, viendo en su devoción un reflejo de todo lo que él despreciaba. La debilidad y la esperanza irracional. ¿Alguna vez te has sentido así, pequeño, juzgado o incomprendido por algo que para ti es fundamental, por una creencia que te da fuerza en los momentos más oscuros? ¿Has tenido que enfrentarte a alguien con poder que usa su posición para menospreciar lo que eres o en lo que crees, haciéndote sentir invisible? Esa sensación de impotencia, de tener que bajar la cabeza mientras por dentro tu espíritu se niega a rendirse, es una de las pruebas más difíciles. Elena estaba viviendo exactamente eso, atrapada entre la necesidad de conservar su trabajo y la defensa silenciosa de su propia dignidad. Su fe era su refugio, y ahora se lo estaban intentando arrebatar en el lugar donde más necesitaba sentir paz para poder trabajar. Antes de contarte cómo la fe silenciosa de Elena consiguió lo que ninguna fortuna pudo comprar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre completamente cético, que lo ha intentado todo, descubre que ha subestimado de la peor manera posible a la persona equivocada. La lección que Ricardo está a punto de aprender cambiará no solo su vida, sino también la forma en que ve el mundo, la fe y el verdadero significado de la riqueza. Esta historia demuestra que los milagros no siempre son grandes y ruidosos, a veces llegan en el susurro de una oración humilde que nadie, excepto Dios, parece escuchar. La mansión de Ricardo era un reflejo perfecto de su alma, vasta, impecable y terriblemente fría. Cada objeto, desde las esculturas de arte moderno hasta los muebles de diseño minimalista, gritaba riqueza, pero susurraba soledad. Los suelos de mármol pulido devolvían el eco de cada paso, haciendo que el silencio fuera aún más pesado, más opresivo. No había fotos familiares en las paredes, ni dibujos infantiles pegados en la nevera. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir. Una jaula de oro donde el calor humano parecía haberse extinguido por completo. Para Elena, trabajar allí era como moverse por un museo estéril, un lugar donde cualquier muestra de emoción o calidez se sentía fuera de lugar, casi como una transgresión. En medio de esa frialdad, Elena era un pequeño punto de luz. Era una mujer de unos 45 años, inmigrante, que había dejado su tierra y a su familia, para poder ofrecerles un futuro mejor. Su rostro, marcado por el trabajo y la vida, transmitía una serenidad y una dignidad que desarmaban. Su fe no era un accesorio que se ponía y se quitaba, era el ancla que la mantenía firme en un país extraño, la fuente de su paciencia infinita y de su empatía silenciosa. No hablaba mucho de Dios, pero vivía su fe en cada gesto amable, en su forma de cuidar los detalles y en la paz que irradiaba incluso cuando estaba siendo observada con desdén por su jefe. Era una fuerza tranquila en un mundo ruidoso. Ricardo por su parte era un hombre forjado en la batalla de los negocios, donde la compasión era una debilidad y la fe, una estupidez. Creía que su éxito le daba derecho a juzgar a los demás, especialmente a aquellos que, como Elena, representaban el mundo humilde del que él había escapado. Pero su arrogancia era una armadura que ocultaba una herida profunda y sangrante, la incapacidad de ayudar a su propio hijo.
Había contratado a los mejores médicos, psicólogos y terapeutas del mundo. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales, pero Leo seguía mudo, perdido en su propio mundo desde que su madre se fue. Cada día de silencio del niño era un recordatorio del fracaso de Ricardo, y esa frustración se convertía en una rabia sorda que buscaba un blanco fácil. Aquel día, la humillación había sido especialmente calculada. Ricardo había esperado a que otros miembros del personal de servicio estuvieran cerca para lanzar su ataque. Elena se encontraba en el pasillo del ala este, cerca de la habitación de Leo, donde la luz del atardecer entraba por un gran ventanal. Se había detenido solo un momento, con las manos juntas y los ojos cerrados, buscando un instante de conexión. No fue una pausa larga, apenas un suspiro en su jornada laboral, un pequeño gesto para recargar su espíritu. Era su forma de pedir fuerzas, no solo para ella sino también por el pequeño que vivía en esa casa sin emitir un solo sonido, un alma solitaria que ella observaba con una compasión inmensa. Fue entonces cuando Ricardo apareció. Su rostro estaba contraído por el estrés de otra llamada infructuosa con un especialista. Al ver a Elena, toda su frustración acumulada encontró una válvula de escape. ¿Se puede saber qué está haciendo?, gritó, su voz resonando con una crueldad que hizo que todos se detuvieran. Le pago para que trabaje, no para que practique sus rituales absurdos en mi casa. Esto no es una iglesia. Las palabras cayeron como piedras sobre Elena, que simplemente bajó la cabeza, sintiendo las miradas de los demás clavadas en ella. No se defendió, no lloró. Solo permaneció en silencio, absorbiendo el golpe con una entereza que pareció enfurecer a Ricardo aún más, porque esperaba su misión, pero recibió una dignidad inquebrantable. El golpe final llegó con una amenaza directa y una orden tajante. «No quiero que vuelva a acercarse a mi hijo», dijo Ricardo, apuntándola con el dedo, su voz más baja pero cargada de veneno. «No necesito que nadie le contamine la mente con ideas supersticiosas y primitivas. ¿Entendido? Un error más como este y estará en la calle. Ahora, vuelva a su trabajo». Elena asintió lentamente, sin levantar la vista. Se dio la vuelta y se alejó por el largo pasillo, sintiendo el peso de la injusticia en sus hombros. La amenaza de perder su empleo era aterradora. Pero lo que más le dolió fue la prohibición de acercarse a Leo, el niño por el que rezaba en secreto cada día. La batalla acababa de empezar. En los días que siguieron, la mansión de Ricardo se cargó de una electricidad palpable. El silencio ya no era pesado, sino denso, como el aire antes de una tormenta. Los demás empleados, que habían sido un coro de testigos silenciosos de la humillación inicial, ahora se movían con un cuidado extremo, evitando tanto a Ricardo como a Elena. Temían el contagio de la ira del jefe, y al mismo tiempo, sentían una mezcla de lástima y respeto por la entereza de su compañera. Elena, por su parte, continuó con sus tareas con la misma diligencia de siempre, pero ahora un velo de tristeza cubría su habitual serenidad. No rezaba por su situación, sino para que la paz que ella sentía pudiera, de algún modo, rozar las paredes de aquella casa, y llegar al corazón atormentado de su patrón. Entre el personal, había dos corrientes de opinión muy claras. Por un lado estaba Carmen, la cocinera, una mujer mayor que llevaba años sirviendo a la familia, incluso antes de la tragedia. Ella veía en Elena un reflejo de su propia fe, y le ofrecía su apoyo con gestos discretos. Un café caliente dejado en la cocina, una mirada de complicidad, o un simple apretón en el brazo cuando nadie miraba. Por otro lado estaba Sofía, una de las limpiadoras más jóvenes, que pensaba que Elena estaba tentando a la suerte. «No le provoques», le susurraba en los pasillos. «Este hombre no tiene piedad. Baja la cabeza, haz tu trabajo y cobra a fin de mes. No vale la pena perderlo todo por eso». Para Sofía la fe era un lujo que los pobres no podían permitirse. Ricardo, lejos de calmarse, parecía haberse obsesionado con vigilar a Elena. Cada vez que pasaba cerca de ella, ralentizaba el paso, observando sus manos, sus gestos, buscando cualquier indicio de una nueva pérdida de tiempo. La provocación se volvió constante pero sutil. Si la veía limpiar un ventanal, comentaba en voz alta a nadie en particular sobre cómo la lentitud era una forma de robo para quien pagaba un salario. Si la encontraba ordenando la biblioteca,
murmuraba sobre la importancia de la eficiencia y la concentración, dejando claro que consideraba que la mente de Elena estaba en otro lugar. Cada comentario era una pequeña aguja clavada con precisión para poner a prueba su paciencia, para intentar romper esa calma que tanto le irritaba, pero Elena no se rompía. Respondía a cada provocación con un océano de paciencia que parecía infinito. Si él criticaba su lentitud, ella se aseguraba de que cada superficie brillara con un esmero aún mayor. Si insinuaba su distracción, ella ordenaba los libros con una precisión milimétrica que desafiaba cualquier crítica. Su trabajo se convirtió en su respuesta silenciosa. No había sumisión en sus gestos sino una dignidad inquebrantable. Era una forma de demostrar sin palabras que su fe no la hacía más débil o menos profesional, sino todo lo contrario. Le daba la fuerza para soportar la injusticia con una gracia que Ricardo, con todo su poder y su dinero, era incapaz de comprender, y mucho menos, de poseer. La primera pequeña grieta en la armadura de Ricardo apareció una tarde en el jardín. Elena estaba podando unos rosales, cumpliendo estrictamente la orden de no acercarse a Leo. El niño, sin embargo, estaba sentado en un columpio a cierta distancia, observándola. En un momento dado, un pequeño petirrojo se posó en una rama cerca de Elena. Leo, fascinado, se bajó del columpio y dio un par de pasos tímidos en su dirección, con el dedo índice levantado hacia el pájaro. Ricardo, que lo veía todo desde la ventana de su despacho, sintió un nudo en la garganta. Por un instante, vio una conexión, un puente entre su hijo y el mundo. Pero su orgullo herido transformó la escena en una afrenta. Elena, de alguna manera, estaba volviendo a desafiar su autoridad. Incapaz de reprenderla por algo que claramente no había provocado, Ricardo canalizó su frustración de otra manera. Esperó al día siguiente y, durante el almuerzo del personal, levantó un pequeño jarrón de porcelana que Elena acababa de limpiar. Pasó el dedo por la base, fingiendo encontrar una mota de polvo inexistente, y lo dejó caer sobre la mesa con un ruido seco y despectivo. «No sé por qué me molesto en pagar por un servicio de primera si el resultado es este», dijo con una frialdad cortante, mirando directamente a Elena. El silencio que se hizo en el comedor fue sepulcral. Carmen bajó la vista al plato, mientras Sofía miraba a Elena con cara de «te lo advertí». La humillación era ahora un espectáculo recurrente. Lo que Ricardo no sabía era que Leo era un observador mucho más atento de lo que nadie imaginaba. Desde su mundo silencioso, el niño lo registraba todo. Veía al hombre grande que gritaba y fruncía el ceño constantemente. Y veía a la mujer tranquila que a veces le sonreía desde lejos, cuyos movimientos eran suaves y cuyas manos parecían cuidar cada objeto que tocaban. Aunque no entendía las palabras, percibía la tensión y la bondad. Secretamente, cuando nadie le veía, seguía a Elena con la mirada por los largos pasillos de la casa. Su presencia silenciosa era el único punto de calma en su confuso y solitario universo, un pequeño faro de luz en la inmensa oscuridad que le había dejado la ausencia de su madre. La escalada de Ricardo alcanzó un nuevo nivel de crueldad una semana después. Elena solía guardar en el bolsillo de su delantal un pequeño rosario de madera, desgastado por el uso y los años, un regalo de su madre que era su tesoro más preciado. No lo usaba a la vista de nadie, pero su simple presencia le daba consuelo. Aquella tarde, al terminar su jornada, se dio cuenta de que no estaba. Lo buscó con una angustia creciente por todas partes, hasta que finalmente, con el corazón encogido, se atrevió a mirar en la papelera de la cocina. Allí estaba en el fondo bajo los restos de comida, con varias de las cuentas de madera rotas, como si alguien lo hubiera pisado deliberadamente. No había duda de quién había sido. Elena recogió los fragmentos de su rosario con manos temblorosas. Se retiró a un rincón discreto del área de servicio, donde las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de rabia ni de autocompasión. Mientras sostenía las cuentas rotas en la palma de su mano, sintió una profunda y abrumadora tristeza por Ricardo. Vio en aquel acto de profanación, no la maldad de un tirano, sino la desesperación de un alma perdida. Cerró los ojos y, en el silencio de su corazón, su oración fue más sincera que nunca. No pidió justicia para ella, sino misericordia para él. «Señor», susurró en su interior, «por favor, ten piedad de su dolor». Al día siguiente, una pequeña victoria silenciosa tuvo lugar en el corazón de aquella casa fría.
Elena, en la soledad de su humilde habitación, no desechó los fragmentos de su rosario. Con la paciencia de un artesano y el amor de un creyente, tomó un poco de pegamento y, una por una, fue uniendo las cuentas de madera rota. No era una simple reparación, era un acto de fe. Cada pieza que volvía a su sitio era una declaración de que nada, ni el desprecio ni la violencia, podía romper lo que de verdad la sostenía. Mientras lo hacía, sus labios se movían en una oración casi imperceptible, no pidiendo venganza ni justicia, sino entendimiento y paz para el hombre que había intentado destruir su pequeño tesoro, sin saber que solo había logrado fortalecer su convicción. El primer rayo de luz, la primera señal de que algo estaba cambiando, vino del propio Leo. El niño, que se movía por la casa como una pequeña sombra, empezó a dejar pistas silenciosas de su presencia para Elena. Un día, mientras ella limpiaba la enorme biblioteca, encontró un libro de cuentos infantiles, uno de los favoritos de su madre, colocado en el borde de una mesa por la que sabía que ella pasaría. No estaba abierto, ni parecía una invitación directa, pero el gesto era inconfundible. Era un mensaje en una botella lanzado desde una isla de silencio. Leo, a su manera, estaba buscando un puente, una conexión con la única persona en esa casa cuya calma no era una ausencia de vida, sino una fuente de paz palpable y serena. Pero Ricardo, en su ceguera de orgullo y dolor, neutralizó aquel frágil avance de inmediato. Al encontrar el libro, su rostro se endureció. No vio el intento de comunicación de su hijo, sino una nueva transgresión de Elena, una manipulación sutil para romper sus reglas. La llamó a su despacho, y esta vez, no gritó. Su voz era un susurro gélido, mucho más aterrador que su ira. Creí haber sido claro, dijo, sin mirarla a los ojos, mientras pasaba las páginas del libro con desdén. Mi hijo no es parte de sus responsabilidades. No se le acerque, no le hable, no intente nada. Esto no es una advertencia, es la última. Un solo paso en falso y se irá de aquí para siempre. La amenaza colgaba en el aire, fría y afilada como el cristal. A partir de ese día, la atmósfera en la mansión se volvió casi irrespirable. Elena se movía con un cuidado extremo, sintiendo la mirada de Ricardo como un peso físico sobre sus hombros. Los sonidos cotidianos adquirían una nueva dimensión. El suave zumbido del frigorífico, el lejano eco de un teléfono, el chirrido de una puerta, todo parecía amplificar la tensión. La luz que entraba por los ventanales ya no era cálida, sino que dibujaba formas geométricas y frías sobre el suelo de mármol, acentuando la soledad del lugar. Elena sentía el frío no solo en el ambiente, sino en su propia piel, un recordatorio constante de la frágil cuerda floja sobre la que caminaba, donde el más mínimo error podía costarle todo. Mientras pulía un marco de plata vacío en la chimenea del salón, un recuerdo nítido acudió a su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Se vio a sí misma de niña, en su aldea, durante una época de terrible sequía. Recordó a su madre, una mujer tan humilde como ella, partiendo su único pan en dos, para compartirlo con un vecino que tenía aún menos. La fe no es pedirle a Dios que llueva, hija, le había dicho su madre con una sonrisa cansada pero llena de luz. Es aprender a bailar bajo la tormenta y saber que, aunque no lo veas, el sol sigue ahí. Esa memoria era su ancla. Le recordaba que la verdadera fortaleza no consistía en no caer, sino en saber cómo levantarse, y sobre todo, cómo seguir dando amor incluso en la más absoluta oscuridad. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez has encontrado fuerza en un recuerdo o en tu fe cuando el mundo parecía desmoronarse, deja un comentario. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita para no rendirse. A veces, compartir nuestras batallas es la forma más poderosa de recordar que no estamos solos en la lucha, y que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en las palabras de un desconocido que ha pasado por lo mismo. Para proteger su paz interior del silencio opresivo de la casa, Elena comenzó a hacer algo nuevo. Mientras trabajaba, especialmente cuando estaba sola en el inmenso jardín, empezó a tararear muy bajo una vieja nana de su tierra. Era una melodía simple, casi un susurro, una canción que su abuela le cantaba para ahuyentar las pesadillas. No era un acto de desafío, sino de supervivencia. Aquella melodía se convirtió en su oración cantada, un hilo de calor humano tejido en el aire frío de la mansión. Era su forma de recordarse a sí misma de dónde venía, de mantener viva la llama de la ternura en un lugar que parecía decidido a extinguirla por completo.
Lo que Elena no sabía era que su canción tenía un oyente secreto. Desde el umbral de la puerta de cristal que daba al jardín, Leo observaba a Elena. No entendía la melodía, pero sentía la paz que emanaba de ella, una calidez que llenaba el vacío que la ausencia de su madre había dejado en su pequeño mundo. La canción era un refugio, un sonido suave en una casa de ecos duros y voces airadas. Lentamente, como si estuviera hipnotizado por el canto de una sirena, el niño salió al exterior, dando pequeños pasos sobre la hierba, atraído por la única fuente de consuelo que había conocido en los últimos 2 años. Era un movimiento casi imperceptible, pero representaba un viaje inmenso desde su isla de silencio. La tensión dentro de Ricardo, mientras tanto, había alcanzado un punto de ebullición. Acababa de colgar el teléfono tras una conversación con un prestigioso especialista de Suiza que, con un lenguaje clínico y distante, le había dicho lo mismo que todos los demás. No había garantías. El trauma era profundo, el pronóstico incierto. Cada palabra era un martillazo a su orgullo, un recordatorio de su impotencia. Se levantó de su silla de cuero, la frustración corriendo como veneno por sus venas. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, el débil sonido de una melodía. Un canto. Su mente, nublada por la rabia, lo interpretó como el último acto de desafío, la burla final a su autoridad y a su dolor. Caminó con paso rápido y furioso hacia el origen del sonido. Al llegar a la puerta del jardín, la escena que vio hizo que su mundo se tiñera de rojo. Allí estaba Elena, de espaldas a él, regando unas rosas, y tarareando su estúpida canción. Y a pocos metros, observándola con una atención que nunca le dedicaba a él, estaba su hijo. Su propio hijo. En la mente de Ricardo, todo encajó de la peor manera posible. No vio una conexión pacífica, sino una manipulación. Vio a esa mujer, a la que le había prohibido explícitamente acercarse a Leo, seduciendo a su hijo con sus rituales primitivos. La rabia acumulada por el fracaso de la ciencia y la medicina encontró por fin un blanco visible y tangible. «¿Se puede saber qué está haciendo?», rugió, su voz rasgando la paz del jardín. Elena se sobresaltó, girándose con el corazón en un puño. Leo se quedó paralizado, como un cervatillo ante los faros de un coche. Ricardo avanzó hacia Elena, su rostro una máscara de desprecio. Le di una orden. Una sola orden clara, y la ha desafiado en mi propia cara. No le dio tiempo a responder. La agarró bruscamente del brazo, arrastrándola hacia la casa. Está despedida. Despedida. ¿Me oye? No quiero volver a ver su cara en esta casa. Camine. Su humillación no era solo verbal, era física, brutal, un despliegue de poder crudo frente al niño aterrorizado. Arrojó el pequeño bolso de Elena al suelo, cerca de la entrada. Coja sus cosas y lárguese. No quiero su veneno cerca de mi hijo. Las palabras eran como piedras, lanzadas con una crueldad diseñada para destruir. Carmen y Sofía, que habían oído los gritos, observaban desde una ventana de la cocina, con las manos en la boca, horrorizadas. El aire estaba cargado de una violencia emocional que asfixiaba. Todos esperaban que Elena se derrumbara, que llorara, que suplicara. Era el clímax de una persecución implacable, el momento en que el tirano finalmente aplastaba a su víctima. El jardín quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por la respiración agitada de Ricardo. Pero Elena no lloró. Con una lentitud que enfureció aún más a Ricardo, se agachó para recoger su bolso. Sus movimientos no eran de sumisión, sino de una dignidad impenetrable. Levantó la vista, pero no miró al hombre que la había humillado. Sus ojos, llenos de una compasión infinita, se posaron en Leo. El niño estaba inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, atrapado en el terror del silencio que también conocía. En la mirada de Elena no había derrota, solo una profunda tristeza por el pequeño espectador de aquella tormenta. Se puso de pie, dispuesta a marcharse, a obedecer, a desaparecer en silencio como siempre había hecho. Se dio la vuelta, dando la espalda a Ricardo y a la vida que había construido allí. Dio un paso, luego otro. El final parecía escrito. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta, un pequeño petirrojo, el mismo de días atrás, se posó en un rosal cercano, emitiendo un trino agudo. Leo,
viendo al pájaro y sintiendo que su único faro de paz estaba a punto de ser extinguido para siempre, levantó su pequeña mano, su boca se abrió. Y de ella salió un sonido rasposo, frágil, pero inconfundiblemente claro, una palabra que rompió 2 años de silencio absoluto. Dirigiéndose a Elena susurró, «Mira». El mundo se detuvo. La única palabra flotó en el aire del jardín como si tuviera un peso físico. Ricardo se quedó congelado, su ira desvaneciéndose en un instante para dar paso a un shock absoluto. Se giró lentamente hacia su hijo, incapaz de procesar lo que acababa de oír. ¿Había sido real? ¿O su mente desesperada le estaba jugando una mala pasada? Miró a Leo, que seguía con el dedo apuntando al pájaro, y luego a Elena, que se había detenido en seco, con la espalda todavía hacia ellos. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de asombro. El eco de esa pequeña palabra lo había cambiado todo, para siempre. «Leo», balbuceó Ricardo, su voz temblorosa, despojada de toda su arrogancia. Se acercó a su hijo, no como un titán de los negocios, sino como un padre frágil y vulnerable. «Leo, ¿qué has dicho? Dilo otra vez, por favor». Se arrodilló frente al niño, su imponente figura ahora reducida a la de un suplicante. Y entonces, las lágrimas que había reprimido durante 2 largos años de duelo y frustración, brotaron de sus ojos. Lloró abiertamente, sin pudor, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Levantó la vista hacia Elena, y en su mirada ya no había desprecio, sino una mezcla de incredulidad, arrepentimiento y una veneración abrumadora. Elena se giró lentamente. Sus propias mejillas estaban húmedas por las lágrimas, pero las suyas eran de pura gratitud. Observó la escena, el padre arrodillado, el hijo que había encontrado su voz. Desde la ventana de la cocina, Carmen se santiguó susurrando, «Dios mío, un milagro». A su lado, Sofía estaba boquiabierta, su cinismo hecho añicos ante la evidencia de algo que no podía explicar. La victoria de Elena no fue una discusión ganada ni una revancha. Fue la demostración silenciosa y abrumadora de que la fe, manifestada en forma de paciencia, amor y una simple nana, había logrado lo que ninguna fortuna en el mundo había podido comprar. Había devuelto la voz a un niño y el alma a su padre. Ricardo, todavía de rodillas sobre la hierba, levantó la vista hacia Elena. Su rostro, antes una máscara de arrogancia y poder, ahora estaba descompuesto por el llanto, surcado por lágrimas de un dolor y un asombro que no podía contener. La ira se había evaporado, dejando en su lugar una vulnerabilidad cruda y absoluta. Su voz, que momentos antes había sido un arma para humillar, salió como un susurro roto, apenas audible. «Perdóneme», balbuceó, las palabras ahogadas por la emoción. «Por favor, por el amor de Dios, no se vaya. Quédese». No era una orden, ni una petición. Era la súplica de un hombre ahogado que acababa de encontrar una brizna de aire, la confesión de que todo su mundo de cifras y certezas se había derrumbado ante un milagro que no podía explicar. Elena no respondió con palabras. No había triunfo en su mirada, ni rastro de rencor. Su corazón, que había rezado por la piedad de este hombre, ahora se desbordaba de compasión al verlo tan roto. Con una gracia infinita, dio un paso hacia él y el niño. Se arrodilló también, quedando a la altura de ambos, cerrando el círculo de dolor y esperanza. Su mano, temblorosa, no se posó en el hombro del hombre que le suplicaba, sino en el del pequeño Leo. Fue un gesto de pura protección, una acción que decía sin palabras que su prioridad, su misión silenciosa, siempre había sido el bienestar de aquel niño atrapado en la soledad. Su perdón no necesitaba ser hablado, se manifestaba en ese acto de ternura y amparo incondicional. Leo, que había sido el epicentro silencioso de toda la tormenta, giró su rostro hacia su padre. Vio las lágrimas, la rendición, y por primera vez en 2 años, no hubo miedo en sus ojos. Luego miró a Elena, su faro de calma. La pequeña mano que antes había señalado al pájaro, ahora se movió lentamente hasta encontrarla de ella. La agarró con una confianza que hablaba más que cualquier palabra. Y entonces, mirando a su padre arrodillado y a la mujer que le había devuelto la paz, sus labios se movieron de nuevo, formando una segunda palabra, aún más poderosa que la primera. «Papá».
Fue como si el puente que Elena había construido con su fe, hubiera conectado finalmente las dos orillas de aquel abismo familiar. El sentimiento de justicia que inundó el jardín no fue de venganza, sino de restauración. La justicia divina no había castigado al arrogante, sino que lo había sanado, obligándolo a arrodillarse no por humillación, sino por gratitud. Carmen y Sofía, desde la ventana, ya no eran meras espectadoras, eran testigos de lo imposible. Carmen lloraba en silencio, mientras que el cinismo de Sofía se había disuelto en un asombro reverencial. La mansión, aquel monumento a la frialdad materialista, estaba siendo bautizada con lágrimas de arrepentimiento y esperanza. La fe silenciosa de una mujer humilde no había gritado para hacerse oír, simplemente había creado un espacio tan lleno de paz que el silencio se vio obligado a romperse. Ricardo se puso en pie, con el rostro todavía húmedo pero con una nueva determinación en los ojos. Miró a Elena, ya no como a una empleada, sino como a la salvadora de su familia. Elena, dijo, su voz firme pero llena de una humildad recién descubierta. No quiero que limpie más mis suelos, ni pula mi plata. Quiero que cuide el alma de mi hijo. Quiero que se quede aquí, no como una empleada, sino como parte de esta familia. Le daré lo que necesite, un sueldo que cambiará la vida de los suyos, una casa si la quiere, lo que sea. Pero por favor, enséñeme a tener un poco de la paz que usted lleva dentro. La escena final de aquel día quedó grabada a fuego en la memoria de todos. Elena sentada en el césped, con Leo acurrucado a su lado, finalmente seguro y tranquilo. Y Ricardo, el millonario que lo tenía todo, sentado a poca distancia de ellos, no como el dueño de la casa, sino como un discípulo atento. Elena, al ver la calma en el rostro del niño, comenzó a tararear de nuevo su nana, pero esta vez no era un susurro secreto de supervivencia. Era una canción de cuna abierta y sanadora que llenaba el jardín. Una melodía que por fin había encontrado su hogar. El sol del atardecer bañaba la escena con una luz dorada, y por primera vez, la opulenta mansión parecía un lugar cálido, un lugar donde la vida estaba volviendo a empezar. Aquel día, en el jardín de una casa que había sido un mausoleo del dolor, un hombre poderoso aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones ni propiedades, sino en momentos de gracia como aquel. A veces, el milagro que el dinero no puede comprar, llega en el susurro de una oración, que un día se despreció. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, y suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan dónde reside el verdadero poder.